Buenas tardes. ¿Cuántos se quedaron con ganas de decir, a mi nombre yo feliz responderé? Todos, ¿no? Versión rara, pero... Vamos a orar antes de comenzar nuestro tiempo en la palabra de Dios. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por estas canciones que cantamos que nos enfocan en quien realmente importa. Eres tú, Señor. Es la obra que Cristo hizo por nosotros. Y es por eso que venimos delante de tu presencia a pedirte, Señor, que nos hables, que podamos ver un atisbo de la faz de Cristo por medio del Evangelio de Juan hasta aquel día en que estemos en tu presencia, Señor. Padre, que tu palabra eterna transforme nuestra vida y nos moldee un poquito más a la imagen de Cristo en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Juan 3, comenzando en versículo 22 en esta tarde. Seguimos con el estudio del Evangelio de Juan, por supuesto. Luego de 3 semanas de estar estudiando el nuevo nacimiento y todo lo que tiene que ver con el nuevo nacimiento, la fe en la obra de Cristo, la responsabilidad del hombre en creer cuando se le es presentado el nuevo nacimiento, llegamos a nuestro pasaje, que es el final de Juan 3 y donde tenemos un paréntesis del apóstol Juan para registrar las últimas palabras de Juan el Bautista, muchos Juanes en este lugar, de Juan el Bautista en nuestro libro. Ahora, el apóstol Juan hace esto, graba registra estas últimas palabras de Juan el Bautista para cumplir con el propósito del libro. El propósito del libro, si recuerdan, es que Jesús, que los que leen, crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Y justamente eso va a pasar con las palabras de Juan el Bautista en esta sección. Ayudan al lector a llegar a esa conclusión también, a la conclusión de que Jesús es el Señor, Él es el Mesías y Él es digno de mi vida. Ahora, en este caso, estas verdades surgen de una discusión que tiene como su enfoque el servicio a Dios. Y mientras preparaba este mensaje, me dediqué a buscar información. Me gusta mucho hacer eso, comparar lo que dice la palabra de Dios con lo que piensa el mundo en general. Y comencé a buscar información acerca de la competitividad, acerca de la envidia entre los hombres en diferentes ámbitos de vida. Y algo que vamos a entender un poquito mejor cuando estamos estudiando nuestro pasaje, cuando leamos nuestro pasaje. Pero algo súper interesante, que cuando vos estudias las estadísticas o las encuestas, el común denominador de la envidia y de la competencia salen a la luz cuando hay interacción entre personas. O sea, básicamente, en otras palabras, solamente es necesario que haya 2 o más personas para que la envidia y la competitividad salgan a la luz. Es inevitable. En uno de esos lugares, que es un portal donde hay una persona que es un terapeuta de estas terapias, ¿no?, tipo psicológicas así, estaba el siguiente, había personas que hacían comentarios o preguntas, consultas, y estaba este testimonio. Dice así: estimado terapeuta, hace unos 4 meses me rechazaron como candidata para un ascenso en mi trabajo. Esta fue una oportunidad única en mi vida, un objetivo a largo plazo, y cuando me enteré quedé devastada. Precipitó en un episodio depresivo. He estado trabajando con mi terapeuta desde entonces y he progresado un poco. Si bien la depresión en sí misma parece estar mejorando, tengo una profunda envidia de las 3 personas que fueron elegidas para el puesto. Incluso ahora me resulta difícil estar en la misma oficina que ellos y mucho menos hablarles. Evito el contacto con ellos tanto como puedo. Cuando esa no es una opción, he logrado llegar a ser amable, porque odiaría que alguien supiera que estoy tan profundamente afectada por esta situación. No me gusta la idea de ser una persona tan consumida por los celos que no puedo celebrar ninguno de mis éxitos o incluso encontrar la voluntad de trabajar hacia un objetivo diferente. He fallado antes y, por supuesto, he sentido envidia antes. Siempre he podido superarlo en unos pocos días o semanas. Pero esta vez ha sido diferente. Estoy profundamente avergonzada de mis sentimientos y ni siquiera puedo admitirlos con mi terapeuta. Me está causando un sufrimiento considerable y no sé cuánto más puedo soportar. Increíble, ¿no? La persona está siendo consumida por la envidia porque alguien más obtuvo el puesto que ella pensaba que le pertenecía. Otra vez, este tipo de actitudes es muy normal dentro del ámbito laboral. Si vos trabajás con personas, sabés que es así.
donde vos interactúas con otros. Basta con que a una persona le vaya bien o le vaya un poquito mejor para que estos sentimientos salgan a la luz. Según uno de estos estudios, el 75% de la gente admite haber sido envidioso en su trabajo. Por ejemplo, hay una investigación de un psicólogo de apellido Tesser que muestra que las personas son más infelices cuando la fuente de la envidia es un colega, un hermano o un vecino cercano que una celebridad o un extraño, ¿no? Es muy interesante eso, que vos no envidiás los millones y millones de dólares que tiene Elon Musk, ¿no? ¿Por qué? Porque es inalcanzable, está lejos. Pero vos envidiás cuando tu compañero de trabajo tiene un aumento de sueldo, le dan una categoría, o cuando tu vecino cambia su auto por un modelo más nuevo, es como ¡pua! Explota la envidia, lo que nos dicen estas encuestas. Ahora, nosotros podemos entender estas cosas entre gente incrédula, personas que no conocen al Señor, pero el problema es cuando esta envidia y esta competitividad surge entre personas que están dedicadas al servicio al Señor, que conocen al Señor, pero que están dedicadas al servicio al Señor. Un artículo publicado en marzo de 2015 por el Ministerio Deseando a Dios de John Piper, que es muy, muy conocido, dice lo siguiente, me pareció muy gracioso esto, dice: el éxito genera envidia como ninguna otra cosa, y junto con ella rivalidad, competencia, codicia, territorialismo y resentimiento. Cuando hubo una hambruna de enseñanza reformada en la tierra, el surgimiento de nuevas voces reformadas fue un espectáculo bienvenido, un oasis en una tierra árida. Pero a medida que Dios nos prospera y hace que los arroyos se multipliquen en el desierto, eventualmente los arroyos comienzan a mirarse de reojo unos a otros. En lugar de estar llenos de gratitud a Dios por su bondad, nos convertimos en otros Saúles, furiosos con resentimiento mientras escuchamos a la multitud cantar: Saúl ha tuiteado a miles, pero David a sus 10.000. Y él termina este artículo diciendo: la envidia mata el movimiento porque hace imposible la koinonía, hace imposible que la comunión entre hermanos pueda llevarse adelante. Ahora, ¿cómo podemos evitar caer en este tipo de actitudes dentro de la iglesia? ¿Cómo podemos evitar la envidia y la competencia dentro de la iglesia mientras servimos al Señor y tratamos de servir al Señor de una manera que lo glorifica y que edifica a nuestros hermanos? Bueno, vamos a ver eso en nuestro pasaje de hoy. Juan va a mostrarnos que el servicio a Dios, que realmente lo glorifica, está caracterizado por un corazón lleno de humildad. Vamos a ver el testimonio de Juan el Bautista, vamos a ver sus últimas palabras en el Evangelio y vamos a ver que el servicio a Dios que realmente vale la pena, que realmente glorifica a Dios, está caracterizado por un corazón que es humilde, que está lleno de humildad. Y vamos a ver lo que dice nuestro pasaje. Vamos a leer Juan 3, comenzando en versículo 22. Dice así la palabra de Dios: después de esto, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando, y todos van a él. Juan le respondió: ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que yo he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Nuestro pasaje hoy va a enseñarnos 3 lecciones sobre el servicio a Dios
que nos deja el ejemplo de Juan. 3 lecciones sobre el servicio a Dios. Y no digo ministerio cristiano, digo servicio a Dios, porque si dijese ministerio cristiano sería un anacronismo, ¿no? Porque acá todavía no hay servicio cristiano, porque no está la iglesia todavía. Pero todas estas verdades aplican completamente al ministerio cristiano, ¿sí? Porque son verdades que tienen que ver con el servicio a Dios, y en esta época es justamente el servicio a Cristo dentro de la iglesia. Entonces, 3 lecciones acerca de servir a Dios, que glorifican a Dios y que edifican a los hermanos. La primera lección que vemos acá, lección número 1, es posible realizar el más sagrado de los servicios con el corazón más equivocado de todos. Es posible realizar el más sagrado de los servicios al Señor con el corazón más equivocado de todos. Eso lo vemos en los versículos 22 al 26. Juan nos da un poquito de contexto acá, qué es lo que está pasando. Nos dice que estas cosas suceden después de esto. No sabemos cuántos días pasaron, pero sabemos por el contexto inmediato que esto sucede después de esa noche en la cual él tiene esta conversación con Nicodemo, que venimos estudiando hace un par de semanas. Vemos que salieron para la tierra de Judea, nos dice. Ellos salieron a la tierra de Judea. Ahora, ellos ya están en la zona de Judea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos ¿dónde están? Están en Jerusalén. Están para las Pascuas. ¿Sí? Jerusalén está en Judea. La idea es que ellos se fueron más a la zona rural, se fueron más al norte, más cerca de Samaria, que va a tener un papel muy importante en el mensaje de la semana que viene, realmente muy importante. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús acá? Nos dice Juan que estaba con sus discípulos y bautizaba. Ahora, ¿qué pasa acá? La semana que viene vamos a leer Juan 4:2 y nos dice que Jesús no bautizaba. ¿Sí? Esto no es una contradicción. Los discípulos acá están bautizando. Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. ¿Por qué están bautizando los discípulos de Juan? De Jesús, perdón. Bueno, básicamente están haciendo lo mismo que Juan el Bautista. Están haciendo el mismo ministerio. Muchos de ellos recuerdan, muchos de los discípulos que están siguiendo a Jesús eran discípulos de ¿quién primero? De Juan el Bautista. Y hacían esto, hacían el mismo ministerio. Están bautizando para arrepentimiento. Juan el Bautista proclamaba a Cristo, llamaba a la gente a que se arrepiente y que se bautice diciendo, el Mesías viene, y estos discípulos están diciendo, el Mesías está acá, el Mesías ya llegó. Entonces están haciendo eso. Aparte, si nosotros pensamos, Cristo mismo cuando comienza su ministerio, ahí vamos a ver que hay una transición ahí, cuando Él comienza su ministerio, ¿qué comienza haciendo? Comienza predicando exactamente lo mismo. Marcos 1:15 nos dice que el tiempo se ha cumplido, decía Jesús, y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces, estamos acá en un periodo de transición entre el heraldo y el Señor. Y Jesús no empieza su ministerio propiamente dicho, que va a ser básicamente en el norte, en la zona de Galilea, no va a comenzar hasta que Juan el Bautista sea encarcelado. Entonces, acá todavía estamos en un periodo de transición, y Jesús es simplemente el líder de este grupo. Jesús está con sus discípulos, los está comenzando a preparar, los discípulos están diciendo arrepiéntanse porque el Mesías ya vino, ya está acá. Y queda claro por el texto que estaban cerca, Jesús y sus discípulos con Juan el Bautista y sus discípulos. Porque dice también, Juan el Bautista bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados. Ahora, no sabemos muy bien dónde queda este lugar. La gran mayoría de los arqueólogos bíblicos que realmente saben, dicen que es una zona que está 10 kilómetros al sur de Bet-Seán. ¿Sí? Que eso está al norte de Jerusalén, 10 kilómetros al sur de Bet-Seán. Aún si vas al día de hoy, está la ciudad de Bet-Seán. Vos tenés, este es el lugar en el cual cuando mataron a Saúl y a su hijo Jonatán, colgaron sus cuerpos en Bet-Seán y después fueron un pequeño grupo de soldados fueron y rescataron los cuerpos y los enterraron. Bueno, es acá en Bet-Seán. 10 kilómetros al sur vos tenés una zona que se llama Aenón, que es muy parecido a Enón, a esta palabra acá, que significa en arameo fuentes. Y vos tenés en un lugar, que es muy difícil de encontrar esto, pero en un lugar de 400 metros cuadrados vos tenés 7 fuentes de agua. Entonces, concuerda con el registro de Juan acá, lo que Juan está describiendo. Estos 7 manantiales de agua posiblemente eran donde Juan
venía y estaba bautizando gente porque había agua y era lo que necesitaba para bautizar. Y Juan explica que esto está sucediendo porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Y algo que es re interesante acerca de esto, no sé si lo pensaste alguna vez acerca de esta transición, es que no lo pensamos de esta manera tal vez, pero el ministerio del Señor y el servicio de Juan el Bautista estuvieron solapados durante un tiempo. Estuvieron superpuestos y estaban haciendo los dos lo mismo al mismo tiempo. Juan el Bautista diciendo arrepiéntanse y Cristo diciendo arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Bueno, hasta que Juan el Bautista enfrentó a Herodes el tetrarca y fue puesto en la cárcel y de ahí fue decapitado. Pero esto es lo que hace Juan. Luego, ponernos en lugar y tiempo, el texto nos cuenta la situación que se da acá. Y nos dice, surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. ¿Qué está pasando acá? Bueno, hay varias opciones para identificar a este judío. Puede ser que haya sido un líder religioso, porque muchas veces usa judío para designar a un líder de los fariseos, que no fue parte de la comitiva que estudiamos hace un tiempo atrás. Entonces la discusión sería por la purificación. ¿Por qué? Porque los judíos no bautizaban a judíos naturales, bautizaban a los judíos prosélitos. Algunos piensan que puede ser eso. Otros piensan que este puede haber sido de la secta de los esenios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muy probablemente Juan el Bautista había sido parte de la secta de los esenios. Y los esenios eran una secta judía, que era completamente diferente a los fariseos, a los saduceos. Ellos vivían en la zona de Qumran, en el desierto, donde se encontraban los rollos del Mar Muerto. Es más, Qumran es toda una zona montañosa. A los pies de esas zonas montañosas, vos hasta el día de hoy encontrás las ruinas de los esenios. Y vos ves un montón de restos de una ciudad y ves un montón de piletones. ¿Por qué? Porque los esenios tenían como parte de la secta, enseñaban y tenían como tradición un montón de rituales acerca de la purificación. Un montón de rituales de meterse abajo del agua para purificarse de una cosa u otra. Era un grupo bastante raro, muy, muy fieles a guardar la palabra de Dios, pero también algunas tradiciones que habían desarrollado ellos. Entonces piensan muchos que por ahí era una discusión en cuanto a esto. Pero lo más probable, por el resto de los pasajes que siguen, es que este judío acá se trate de un discípulo de Jesús, o un discípulo que haya sido bautizado por los discípulos de Jesús, y que haya venido los discípulos de Juan, y comienza esta discusión. ¿Por qué? Porque la discusión tiene que ver con la vigencia del bautismo de Juan, muy posiblemente. Porque si Juan está apuntando al Mesías, y ahora el Mesías tiene su grupo de gente y están bautizando, entonces Juan tiene dos opciones: o dar un paso al costado o seguir a Jesús. Entonces es muy probable que sea eso, que sea un judío que haya sido bautizado por los discípulos de Jesús. Ahora, no entendemos cuál de estos tres es, posiblemente sea el último que nombro, pero todo este trasfondo nos lleva a la parte central de nuestro primer punto. Los discípulos de Juan discuten con este judío y vean la reacción después de discutir con este judío. Vienen a Juan y le dijeron: Rabí, mira. Y esa es la misma palabra cuando Juan el Bautista le dijo a sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como presten atención, miren, lo que voy a decir es muy importante, es lo que hacen los discípulos acá. Le dicen a Juan el Bautista: Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando. Y todos van a él, todos van a él. Todavía con absoluto respeto, porque lo llaman rabí, maestro, pero estas palabras son un reclamo. Un reclamo en el que la envidia, el celo, la competencia son evidentes. Y cuando vos estudias en griego el pasaje, te das cuenta, es mucho más fuerte esto. ¿Por qué? Porque es mucho más enfático. La palabra cuando dice tú diste, es enfático, le está mostrando lo que vos hiciste. Están diciendo: maestro, el tipo que estaba con nosotros, el hombre del que vos hablaste, está haciendo exactamente lo mismo que nosotros, y todos, absolutamente todos se van con él. Se van con él. Ven, básicamente están preocupados porque están perdiendo gente, porque están perdiendo a sus seguidores. Y Juan el Bautista no está haciendo nada. Juan el Bautista no está haciendo nada. Esto para ellos es una crisis. Y hermanos, esta porción de las Escrituras nos enseña claramente una lección que desafía a cada cristiano en la historia, en toda la historia. Uno puede estar llevando adelante el servicio al Señor
el más sagrado de todos los servicios al Señor, y puede hacerlo con un corazón equivocado. Puede hacerlo dominado por la envidia, la competencia, el celo. ¿Pensaron en esto que está pasando acá? El servicio que están llevando adelante estas personas, el trabajo que están haciendo estas personas, es el más sagrado de todos en este momento de la historia. Realmente es el más sagrado en este momento de la historia. En este momento de la historia el papel del sumo sacerdote no era el más importante. No era el servicio, menos mal, porque era un desastre el sumo sacerdote en este momento. El trabajo del Sanedrín no era el más sagrado. El trabajo más sagrado en este momento era el de Juan el Bautista, porque estaba apuntando al pueblo al Mesías. Estaba preparando un pueblo con un corazón dispuesto para el Mesías. Y estas personas son parte de ese ministerio. Están llevando a cabo ese servicio, lo están haciendo con un corazón equivocado, con un corazón totalmente equivocado. ¿Ven lo que hace acá, lo que hacen ellos con su reclamo? Dicen, Rabí, él estaba con nosotros, pero ahora está trabajando solo, se cortó solo. No como decimos nosotros, hizo rancho aparte, nos dejó. Vos lo promocionaste, Juan, vos lo señalaste, y ahora él es más popular que nosotros, todos se van con él. Y todos se van con él, y eso significa que nuestro ministerio se va a morir. Vamos a dejar de tener la preeminencia en la tierra de Judea. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Y ahora qué hacemos? Tenés que hacer algo. Competencia, envidia, celos dentro del servicio a Dios. Es una vergüenza. Realmente es una vergüenza. Pero es algo que toda la Escritura nos muestra que pasa. Toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, nos muestra que es así. En Números 11 tenemos la historia de Moisés, pobre, colapsado de tanto trabajar, diciendo, Señor, yo ya no puedo más, yo no puedo seguir adelante, si vos no haces algo, yo me muero, me quiero morir, prefiero morirme antes de seguir con este pueblo rebelde. Entonces Dios le dice, bueno, prepará 70 hombres, anotá 70 hombres, y yo voy a derramar del espíritu que te di a vos sobre ellos, y ellos te van a ayudar, vas a delegar el liderazgo sobre Israel, y ellos van a gobernar y te van a ayudar a gobernar. Entonces Moisés lo hace. Entonces, están en el campamento donde está todo el pueblo, Moisés selecciona estos 70 hombres y los lleva aparte donde está el tabernáculo, la tienda de reunión, el tabernáculo, lo que iba a ser después el tabernáculo. Pero ¿qué pasa? Hay dos tipos que se pierden en la reunión. Están anotados, pero no van, se llaman Eldad y Medad. Entonces Eldad y Medad están en el campamento y Dios prometió que esos 70 que estaban inscritos iban a recibir el Espíritu Santo de Dios. Entonces están todos en la tienda de reunión, reciben el Espíritu Santo y profetizan, pero estos dos tipos que están en el campamento reciben el Espíritu Santo y profetizan también. Entonces hay uno que está en el campamento y ¿qué hace? Los ve profetizando y sale corriendo y va y le dice, Moisés, hay dos tipos que están profetizando en el campamento. ¿Y recuerdan quién es el que reacciona acá? Josué, el próximo líder de Israel. Y le dice, Moisés, Señor mío, deténlos. ¿Ven? Es exactamente el mismo espíritu. No están con nosotros, no están haciendo lo mismo que el resto de los otros 68, entonces no los dejes ministrar, no los dejes profetizar. Y gracias a Dios por Moisés, que Moisés le dijo, ¿tenés celos por causa mía? O sea, vos tenés celos en mi lugar. Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, dice Moisés, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Si todos fuesen guiados por el Espíritu Santo, como lo era Moisés, que hubiese sido más leve la carga, pobre Moisés, lo que renegó con Israel. En Marcos 9 se nos dice lo mismo. Se nos dice, y esto fue interesante cuando estaba estudiando este pasaje, porque me acordé de este pasaje, lo veo, pero no me acordaba lo que decía. Dice, maestro, dijo Juan, el discípulo amado, el discípulo que escribió este evangelio. Maestro, dijo Juan, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo. La Reina Valera dice, se lo prohibimos. ¿Por qué? Porque no nos seguía. No es parte de la élite, no es parte del grupo de populares. Entonces, le dijimos, no, deja de echar demonios. Deja de ser de bendición para otros,
porque no sos parte de nuestro equipo. Una locura, pero sucede. En 2 de Corintios, toda la epístola de 2 de Corintios es una defensa de Pablo de su apostolado. ¿Por qué? Porque en el momento que Pablo sale de la iglesia de Corinto, ¿qué pasa? Vienen falsos maestros y ¿qué es lo que hacen? Comienzan a darle con un caño a Pablo diciendo que su enseñanza es mala, que su apariencia es fea, que su voz es horrible, tratando de desprestigiar a Pablo. ¿Para qué? Para quedarse con la congregación, para ganarse el favor de la congregación y poder lucrar con la congregación, obviamente. Pero ¿qué es lo que hacen? Envidia de Pablo, entonces maltratan a Pablo, hablan mal de Pablo, critican a Pablo para ganar el corazón de la congregación. Y el apóstol Pablo durante toda la carta de 2 de Corintios defiende su apostolado y les dice, miren, yo soy su fundador, yo los amo en Cristo. Entonces pasó en el Antiguo Testamento, pasó con los discípulos de Cristo, pasó en la era de la iglesia y sigue pasando lamentablemente, hermanos. Lamentablemente lo he visto entre más pastores de lo que me gustaría hablar, demostrando este tipo de actitud, este tipo de envidia, este tipo de competencia por causa de el número de miembros que tal pastor tiene en su iglesia, por la popularidad que está teniendo este otro pastor en las redes sociales, por los títulos académicos que tiene este otro pastor, por el edificio que esta otra iglesia pudo conseguir. Envidia, celos, competitividad. Y hermanos, si esto pasa entre pastores, que es el ministerio más visible de la iglesia, de ahí se expande al resto de los ministerios dentro de la iglesia. Y cada ministerio de la iglesia puede ser contaminado por este tipo de actitud. Parece que cualquier excusa es buena para tener este tipo de actitud. Cualquier excusa. Pero hermanos, esto nunca tiene que ser así. Esto nunca tiene que pasar en la iglesia de Cristo. Esto no tendría que ser una realidad. Esto no tendría que pasar en la iglesia de Cristo. Este tipo de actitud. En la iglesia de Cristo no hay lugar para el celo, para la envidia, para la competencia entre hermanos. Es una locura. Es una locura. Nunca el egoísmo, la envidia, el celo, la competencia tienen que dirigir nuestro corazón cuando estamos sirviendo al Señor. Estamos sirviendo al Señor. ¿En qué momento se desvían nuestros ojos de servir al Señor y perdemos nuestro enfoque del Señor para ver alrededor y envidiar lo que hace el otro hermano? O tener celos de los éxitos del otro hermano. O tratar de competir por lo que hace el otro hermano. Es una locura. Te pregunto, hermano, hermana, ¿qué tipo de actitud tenés cuando estás llevando adelante tu ministerio? Cuando estás sirviendo al Señor, ¿qué tipo de actitud tenés? Te hago este tipo de preguntas que van a ayudar a que veas lo que hay en tu corazón, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo es tu actitud ante el éxito de los demás? ¿Cómo es tu actitud cuando al otro le va mejor? Cuando ves que otros ministerios están floreciendo más que el tuyo. ¿Te llenás de gozo o te llenás de envidia? La palabra de Dios, ¿qué nos dice? Que cuando uno se goza, ¿nosotros qué hacemos? Nos gozamos. Y cuando uno se duele, nosotros nos dolemos con esa persona. ¿Te llenás de gozo o te llenás de envidia? Cuando un hermano deja tu ministerio y se va a hacer otro ministerio y le va bien, ¿orás por él o te llenás de celo? Aún con los hermanos dentro del ministerio, de tu propio ministerio que estás haciendo adelante con ellos. ¿Sos una bendición? ¿Ayudás a otros a crecer? ¿Edificás a otros? ¿O solo demostrás un espíritu de competencia que pasa a todos por arriba con tal de mostrar que sos el mejor? Hermanos, esto nunca tiene que pasar en la iglesia de Cristo. Nunca tiene que pasar. Cada ministerio de nuestra amada iglesia tiene que estar caracterizado por el amor los unos a los otros. Como vamos a ver más adelante, por la humildad. Hermanos, esto no tiene que pasar. Cada uno de nuestros ministerios
tiene que evitar todo tipo de envidia, celo, competencia. ¿Por qué? Porque estos pasajes nos muestran que es una realidad vigente hasta el día de hoy. Es una tentación para todo aquel que hace ministerios de tener este tipo de actitud entre sus hermanos. Los discípulos fueron hasta Juan buscando una respuesta de parte de Juan, ¿no? Y tal vez pensaban, porque su argumento, según ellos, es buenísimo, ¿no? Jesús nos está robando todos los clientes, digamos. Entonces, ahora sí, el rabí va a poner a Jesús en su lugar. Y como decimos nosotros, va a poner todos los puntos sobre las íes. Va a ponerlo en su lugar. Va a decirle que deje de hacernos competencia, que deje de llevarse la gente, porque eso es lo que importa realmente. Pero fue todo lo contrario. Y de la respuesta de Juan, nosotros tenemos nuestra segunda lección del pasaje de hoy. Lección número 2. Para servir al Señor de una manera que lo glorifica, es necesario tener un corazón lleno de humildad. Para servir al Señor de una manera que lo glorifica, es necesario tener un corazón lleno de humildad. Otra vez los discípulos por ahí esperaban una respuesta egoísta de parte del maestro, ¿no? Dominado por la misma actitud que ellos. Por lo menos que fuese a decirle algo a Jesús, porque si lo pensás después de todo, él tiene un papel importantísimo en estas cosas que están pasando. Fue Juan el Bautista el que comenzó este avivamiento, fue él el que comenzó todo este movimiento en el pueblo de Israel. Él tenía derechos, ¿o no? ¿O no tenía derechos? Bueno, vemos algo completamente distinto acá. Vemos en el corazón de Juan una actitud que es totalmente opuesta a sus seguidores. La respuesta de Juan nos muestra que su corazón está lleno de humildad. Su corazón está lleno de humildad y por eso su actitud está moldeada por esa humildad. Podemos observar algunas características claras de esa humildad. Juan era lo suficientemente humilde para aceptar la soberanía de Dios. Versículo 27 nos muestra esto. Juan le respondió: ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Juan entendió que lo que una persona hace o una persona tiene o el ministerio que lleva adelante proviene directamente de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y porque Dios está en control de todas las cosas y porque Dios hace todo de acuerdo a su soberana voluntad. Dios es el Señor. Dios es el que determina las cosas como van a ser y Juan el Bautista lo entendió claramente. Si algunas personas están siguiendo a Jesús o todas las personas están siguiendo a Jesús y todas las personas se van y nuestro ministerio como tal deja de ser, es porque Dios lo estableció de esa manera. Porque ninguna persona puede recibir nada a menos que le sea dado del cielo, que le sea dado por Dios. Dios lo dispuso así, está diciendo Juan, y yo estoy tranquilo con eso, porque Dios lo dispuso de esa manera. Hermano, vos podés hacer todos los esfuerzos que quieras, todos los esfuerzos posibles para lograr algo, podés entregar toda tu vida en tu ministerio, podés hacer todos los esfuerzos posibles y gastar toda la plata del mundo y estudiar todas las técnicas nuevas de evangelismo y de enseñar. Pero si el Señor no te dio, es inútil, no tenés nada, Vos podés hacer todos los esfuerzos posibles, como dice Salmo 127, ¿no? A menos que el Señor esté, a menos que el Señor edifique la casa, en vano están trabajando los que la edifican. Es inútil, no sirve de nada. Nosotros muchas veces, me encantan las expresiones que tenemos como argentinos, ¿no? Nosotros decimos que la remamos en dulce de leche, ¿no? Cuando una situación es difícil. Pero acá esto no tiene nada que ver, es todo lo contrario. Es muchísimo más terrible, porque no estás remando en dulce de leche, estás yendo en contra de la voluntad soberana de un Dios que es todopoderoso. Nunca va a salir bien, nunca. Juan entendió esto. Juan entendió que él recibió del cielo ser el precursor del Mesías. Y dijo, bueno, la parte que yo recibí de Dios es ser el precursor, eso me fue dado del cielo, hasta acá llegué, ya llegó el Mesías, ya llegó el Cristo, bueno, ahora es su tiempo. Y él también recibió del cielo esto. Entonces, ¿qué hizo Juan? Mostró humildad,
abrazó la soberanía de Dios humildemente y estaba bien con eso. Él fue lo suficientemente humilde como para abrazar la soberanía de Dios. Él fue lo suficientemente humilde para reconocer su lugar dentro del plan de Dios. Él supo cuál era el lugar que le correspondía. Eso vemos en versículos 28 y la primera parte del versículo 29. Fíjense sus palabras. Juan se mantuvo firme. Juan se mantuvo firme en su postura durante todo su ministerio. Recuerdan que dije que los discípulos eran enfáticos. Le dijeron, Rabí, aquel del cual vos diste testimonio y que estaba con nosotros ahora está llevándose toda la gente. Bueno, ahora Juan es enfático. Y él dice, ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Otra vez es enfático. Juan no había dicho otra cosa. Juan no había hecho falsas promesas. Juan no había faltado a sus palabras. Él dijo, yo soy el precursor y nada más. Yo vengo a preparar el camino a Cristo. ¿Recuerdan? Vimos hace un montón de tiempo atrás. Él cuando se describía a sí mismo, ¿qué dijo? ¿Quién sos entonces? Él que dijo, yo soy una voz. Soy solamente una voz. Él se mantuvo firme. Él no puso excusas. No dijo, bueno, sí, Jesús me está robando todos los seguidores porque es más carismático. No le dijo a los discípulos, estamos perdiendo todos los seguidores porque ustedes no están haciendo bien su trabajo. No están predicando bien el arrepentimiento. No, dijo, ustedes saben, yo les dije, ya les dije quién soy. Yo les dije, yo no soy el Cristo, vengo a preparar el camino, nada más. Es lo que hice, pero va mucho más allá, va muchísimo más allá. Él dice, el que tiene a la novia es el novio. Pero el amigo del novio, que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Estas palabras de Juan acá destruyen por completo todo tipo de envidia y competencia. ¿Qué está haciendo Juan acá? Él está definiendo su lugar en la historia de una manera clarísima y lo ilustra de una manera hermosa. Pero él muestra con sus palabras acá que él entendió cuál fue su lugar en la historia. Cuál era la parte que le correspondía dentro de la historia de la redención. Él dice, este es mi lugar. Yo soy el amigo del novio. Es maravilloso, él se compara con el amigo del novio. Y este es un tema que vimos un poquito, si recuerdan cuando vimos Juan 2, que vimos las bodas de Caná, el tema de los novios. Él es el padrino, está diciendo, o el maestro de ceremonias. Él es el amigo del novio, que está encargado de organizar todo. Ahora, el novio era la persona más importante en la boda. No es como hoy, ¿no? Nosotros pensamos en las bodas de hoy y el novio, pobre, es básicamente un implemento más de la boda, ¿no? Está parado en el altar ahí esperando con la madre, rogando que no se rompa el auto, que la novia llegue a tiempo, que no se atrase maquillándose. Y cuando comienza y dice, ya viene la novia, y todos están, la novia, y se paran todos para esperar a la novia. Y empieza la música, tarda un rato. Después viene el cortejo, si tantos amigos tenía la novia, ¿no? Viene uno, otro, pasan todos despacito, no llega más, y llega la novia, y viene caminando despacio, ¿no? Bueno, en este tiempo no era así. En este tiempo el novio era el más importante en la boda. Y el amigo del novio era el que organizaba todo para que sea todo espectacular. Él se encargaba de ver que no falte la comida y la bebida, él se encargaba de que pase todo a tiempo en su momento preciso, él acompañaba al novio hasta la casa de la novia a buscarla y que lleguen con seguridad mientras celebraban, que la música esté sonando bien, él se encargaba de los músicos durante toda la ceremonia, él se encargaba de que los novios entraran a su casa para consumar su matrimonio y que nadie los moleste. Era una persona importantísima dentro de la boda, pero no era el más importante. El más importante era el novio. El novio. Y Juan entiende eso y lo aplica acá. Dice, yo no soy importante. El amigo del novio no es importante el novio. Cuando estaba preparando este mensaje me acordaba, y lo busqué otra vez y lo vi otra vez, que hay un programa que se llama The Office, es buenísimo. Y uno de sus personajes, que es uno de sus personajes principales, Michael, tiene cierta participación en la boda de una de sus empleadas, ¿no? Que a su vez ella le pide que le ayude a entrar en el altar, ¿no? ¿Por qué? Porque el padre está en silla de ruedas. Entonces él lo que tiene que hacer es llevar al padre, va él llevando al padre en silla de ruedas y va con la novia. Y está filmado como un documental. Entonces lo están filmando y él dice,
esta es la parte más importante de la boda. Y él es una persona egocéntrica, completamente centrada en sí misma, y esa es la parte más importante. ¿Por qué? Porque él es la estrella, porque él está llevando a la novia. Pero en el momento que están por entrar, ¿qué hace? El padre de la novia que está en silla de ruedas, hace esfuerzo así, se para y la lleva a su hija hasta el altar. Y el tipo atrás está re frustrado y lo ves que va con la silla de ruedas vacía y ¡tac! ¡Tac! Va haciendo ruido y en un momento tira la silla de ruedas y se sienta re enojado. Durante el resto de la boda el tipo está queriendo hablar, queriendo ser el centro del evento y toda la gente lo mira con un odio, porque es obvio. Él no es lo más importante. Lo importante son los novios. Y acá Juan el Bautista dice lo mismo. Juan dice, yo soy humilde en mi llamado. Yo entiendo cuál es mi parte. Dos cosas nos muestran las palabras de Juan acá. Primero, que él entendió su lugar en la historia. Él entendió cuál era el lugar que le correspondía. Él solamente era aquel que iba a preparar el camino del Señor. Y estaba conforme con eso. Dice, yo solamente soy el que prepara el camino al Señor, punto. No necesito más. Es mi lugar en la historia. Es a lo que me llamó el Señor. Para esto nací. Pero segundo, la segunda implicación acá es asombrosa realmente. Cuando vos estudias el Antiguo Testamento, Isaías 62:5, Isaías 54:5, Dios se llama a sí mismo el esposo de Israel, el novio de Israel. Y acá, en el Nuevo Testamento, Jesús es el novio. Es una implicación terrible. Jesús es Dios. Juan nos muestra acá, Juan el Bautista nos muestra que él entendió que el Señor, Jesús, es Dios, es divino. El novio tiene a la novia, no el amigo. Él solamente cumple con su papel. Y Juan fue lo suficientemente humilde para entender, yo sé cuál es mi lugar en la historia. Y entonces, como entiendo cuál es el lugar en la historia en el cual Dios me puso, yo me mantengo humilde con eso. No voy a querer sobrepasar ese lugar. No voy a ir más allá. Me voy a quedar en el lugar que Dios me dio a mí. Vemos finalmente que él era lo suficientemente humilde para reconocer que la única satisfacción en su vida provenía de entregarse por completo en su servicio al Señor. ¿Cómo sabe si una persona es humilde? Bueno, no pone peros en servir al Señor, no se queja de su servicio al Señor. Juan el Bautista hizo eso, reconoció que la única satisfacción de su vida provenía de entregar su vida por completo en servicio al Señor. Esta humildad que tiene Juan acá realmente es un pasaje maravilloso, pero esta humildad de Juan lo lleva a dos frases bien cortitas acá, pero estas dos frases que da acá son las dos declaraciones más desafiantes de toda la Biblia para una persona que quiere servir al Señor, realmente. Son las palabras más desafiantes si vos querés servir al Señor. Primeramente él dice, y por esto, este gozo mío se ha completado. Él está hablando, mi lugar en la historia es ser el precursor del Señor. Lo hice de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por eso, este gozo mío se ha completado. Juan entiende que el verdadero gozo, la verdadera satisfacción del hombre proviene de servir a Dios. No hay otra satisfacción. Vivimos en un mundo que constantemente está prometiendo satisfacción. Promete satisfacción en nuestras relaciones con otras personas, promete satisfacción con ciertas cosas materiales, promete satisfacción con ciertas sustancias, con algunas actividades. Ninguna de esas cosas da satisfacción plena. Ninguna de esas cosas realmente satisface el alma. Pero Juan ha dedicado su vida al servicio del Señor y dice, mi gozo ha sido completado, ya está completado. Y la idea acá es que si pudiésemos medir el gozo como un líquido, tenemos un frasco lleno de gozo y no puede entrar una gota más. No puede entrar un poquitito más de gozo. No puedo tener más gozo, realmente está diciendo Juan. Mi gozo está completo. Estoy satisfecho. ¿Por qué? Porque él cumplió con su llamado. Él entendió cuál era su lugar en la historia y sirvió al Señor de acuerdo a ese llamado que tenía. La satisfacción en mi vida, la satisfacción en tu vida, proviene del servicio a Dios. Proviene del servicio a Dios. Y esto es algo que tenemos que recordar siempre, hermanos.
el gozo está totalmente relacionado a nuestro servicio. Si yo no sirvo, no voy a tener gozo. Porque el Señor nos creó de esa manera. Si estás en Cristo, el Señor te dio vida nueva y esa vida nueva cumple con su gozo cuando estás sirviendo. Cuando estás sirviendo al Señor y cuando estás sirviendo a otros. Es interesante que aún el mundo entiende esto. Hace mucho tiempo atrás, yo me acordaba, mi cabeza funciona medio raro a veces, yo me acordaba de cuando yo era chiquito íbamos a la casa de una vecina, ¿no? Y yo estaba seguro, porque esta mujer era una mujer, era súper devota, era católica súper devota. Y yo me acuerdo que tenía una frase puesta en un póster y decía la frase, mira, me acuerdo, yo tenía 5 o 6 años, y decía, dormía y soñaba que la vida era alegría. Me desperté y me di cuenta que la vida es servicio. Entonces serví y me di cuenta que el servicio es alegría. Y yo dije, tiene que haber sido algún padre de la iglesia, tiene que haber sido algún santo, alguien especial. Entonces empecé a googlear la frase y buscar. Lo dijo un tipo que se llama Rabindranath Tagore. Es un poeta bengalí. Nada que ver, un tipo completamente inconverso. Pero que entendía que en el servicio a los demás podía encontrar alegría. Yo decía, tiene que haber sido San Agustín, tiene que haber sido algún gran santo de la antigüedad. No, lo dijo un tipo que vivió en 1800, murió en 1941, pero un tipo que no conocía al Señor. Aún el mundo entiende esto. Pero Juan dice que el cristiano tiene su gozo completo cuando está sirviendo al Señor. Cuando entiende cuál es su lugar en este mundo, cuál es el llamado que Dios le da y sirve con un corazón humilde como Juan. Pero la última frase que da Juan acá es simplemente maravillosa. Normalmente esta frase tendría que estar escrita en todos lados. ¿Sí? Cuando te levantás tendría que estar esta frase, cuando te vas en el auto tiene que estar puesta ahí arriba del parabrisas, tiene que estar escrita en remeras para recordar constantemente lo que dice. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Él entendió cuál es su propósito al servir. Y digo propósito acá porque en griego es clarísimo, es prioritario. Que Él sea engrandecido y que yo sea hecho más chico, que sea menos importante. Vimos esta palabra varias veces en Juan 3. En Juan 3:7, Él dice, no está en nuestras traducciones, está traducido, no te sorprendas que te dije que tienen que nacer de nuevo. Bueno, es esta palabra. Jesús le está diciendo, no te sorprendas, Nicodemo, que yo te dije que es necesario que ustedes tengan que nacer de nuevo. Es necesario, es imperante. En Juan 3:15 dice que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para la salvación, la misma palabra, la palabra griega dei. Es necesario, no hay otra solución, no hay otro plan. La única forma en que seamos salvos es que Cristo sea levantado. Es necesario. Son necesidades imperantes. Y con esto pasa igual. Juan dice, es necesario, es imperante, es prioritario que Cristo sea engrandecido, que Cristo sea hecho grande y hecho visible y yo me haga cada vez más invisible, cada vez menos visible, está diciendo Juan. Es necesario que yo que yo salga del centro, que Cristo ocupe el primer lugar. Es lo que está diciendo. Y es lo que pasa cuando nosotros servimos al Señor con un corazón humilde. Realmente es lo que pasa. Cristo es exaltado. Cristo es engrandecido y nosotros nos vamos corriendo de escena, ¿no? Vamos, sí, Cristo, y nosotros nos ponemos un costadito, es lo que pasa. Es lo que pasa. Es lo que pasa cuando nosotros servimos de esta manera. Pero para eso tengo que entender con un corazón humilde que es necesario. El propósito para mí al servir es que Cristo sea engrandecido y que yo sea hecho cada vez más chico. Hermanos, qué corazón terriblemente humilde que muestra Juan. Qué corazón humilde en servir. Y qué desafío para nosotros.
Porque nosotros constantemente estamos, ¿no?, exhortando a la gente a que sirva, que se involucre en algún ministerio, que sirva, pero que sirva con este tipo de corazón. Que estas sean las motivaciones para las cosas que nosotros hacemos cada día. Algunos desafíos que nos deja este punto. Primeramente, ¿estás sirviendo al Señor? ¿Estás sirviendo al Señor? Y no estoy hablando solamente con tu vida, tiene que ser con tu vida, pero ¿estás sirviendo al Señor en la iglesia de Cristo? Porque si el Señor te salvó para que lo sirvas en una iglesia local. Tenés que estar sirviendo al Señor. Ya vimos recién que la base del gozo verdadero es el servicio al Señor. Si estás sirviendo al Señor, porque tenés que estar sirviendo al Señor, ¿por qué lo servís? ¿Cuál es tu corazón cuando lo servís? Lo estás haciendo con un corazón humilde, como lo hace Juan. Cuando las cosas no salen como vos las planeás, cuando otros ministerios tienen más crecimiento que el tuyo, cuando vos trataste cosas, hay veces que cuando vos haces ministerios estás planificando por meses algo y cuando llega el momento del evento o de lo que vas a poner en práctica, ¡pum!, te chocas contra una pared y sale todo absolutamente al revés de lo que vos planificaste. ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionás? ¿Abrazás la soberanía de Dios o te frustrás? Cuando vos preparás todo para que sea un éxito tu ministerio y venís y tenés 2 jóvenes en vez de 30 que pensaste que iban a venir en tu ministerio de jóvenes, ¿qué haces? ¿Te frustrás? ¿O decís, yo sirvo al Señor, voy a servir con gozo y ministrás a esos 2 jóvenes que vinieron? ¿Qué haces? ¿Abrazás la soberanía de Dios o te frustrás? Te hago esta pregunta hablando del servicio. ¿Entendés tu lugar en la historia? ¿Sabés cuál es tu papel en cuanto al servicio al Señor? Porque te digo algo, el testimonio de la palabra de Dios es que si vos estás en Cristo, el Señor te salvó para que lo sirvas. Y si vos estás en Cristo, el Señor te dio por lo menos un don, por lo menos uno, si no varios. Y esos dones son para poner en práctica dentro de la iglesia, para ministrar a tus hermanos, para ayudarlos a que crezcamos a la imagen de Cristo. Y si sos miembro de esta iglesia, el Señor te dio dones para que los pongas en práctica dentro de esta iglesia durante el tiempo que seas miembro de esta iglesia. Es tu parte de la historia en este momento mientras seas el tiempo que dure siendo miembro de esta iglesia. ¿Lo entendés? ¿Entendés cuáles son los dones que Dios te dio? Lleva tiempo saber cuáles son los dones que Dios te dio. Es un desafío para entender los otros hermanos, pero si no los pones en práctica, si no estás ministrando a otros, si no estás sirviendo, esos dones nunca van a salir, nunca vas a saber cuáles son esos dones. Necesitas ponerlos en práctica. Necesitas entender qué es lo que quiere el Señor de vos ahora mismo. ¿Qué es lo que quiere el Señor de tu vida? Y no cosas generalizadas, ¿no? Como si el Señor quiere que reparta trataditos en la parada de colectivo y que le hable de Cristo a todos, sino cosas puntuales. ¿Dónde te quiere el Señor hoy? ¿Entendés cuál es tu lugar en la historia hoy, en este momento? Y lo estás cumpliendo con gozo, con un corazón humilde. Y estás conforme con eso. ¿Estás gozoso con tu ministerio del Señor? ¿Tenés gozo sirviendo a otros hermanos? Solo podés hacerlo cuando servís con humildad. Juan nos muestra que cuando yo realmente estoy sirviendo con un corazón humilde, es cuando entiendo que estoy cumpliendo el llamado que Dios me dio, en el lugar de la historia que Dios me dio, con el corazón que Dios quiere que tenga. Entonces digo, como Juan el Bautista, mi corazón está lleno. No puedo tener más gozo del que tengo ahora. Estoy sirviendo con gozo al Señor. ¿Estás sirviendo al Señor de una manera que Cristo es engrandecido y vos sos menos visible? ¿La gente a la cual servís dice, yo veo a Cristo en esa persona? ¿O ve tu personalidad? Es inevitable muchas veces nuestra personalidad, ¿no? Porque es lo que somos. Pero ¿ven a Cristo en vos? ¿Ven el corazón de Cristo cuando vos servís? ¿Cristo está siendo engrandecido en tu servicio y vos cada vez menos visible?
Tiene que ser así. Me gusta un pastor de tiempos antiguos, dijo una vez, todo lo bueno que ves en mí es Cristo. Y todas esas fallas que veas en mí, porque las vas a ver, te pido perdón, ese soy yo. Pero el resto, todo lo bueno en mí es Cristo. ¿Estás haciendo servicio de manera que Cristo se vea cada vez más en tu vida? ¿Y vos menos visible? ¿Es así? Si vos te vas del ministerio hoy en el que estás, y esto por ahí aplica más a líderes, ¿no? Personas que están más involucradas en ministrar gente. Si vos te vas del ministerio en el que estás, ¿ese ministerio puede seguir adelante? Porque si no es así, posiblemente estás sirviendo con tu propia personalidad, con tus propias fuerzas. Uno de los desafíos para nosotros fue dejar los ministerios de jóvenes. Estábamos a cargo de Impacto y de Dulos, y es algo que amamos durante toda nuestra juventud. Con mi esposa y de novio decíamos, cuando nosotros nos casemos, queremos ministrar jóvenes, y llegamos acá a Torcuato y tuvimos la oportunidad de empezar con Impacto y después con Dulos, pero Impacto era nuestro bebé. Nosotros forjamos Impacto y le dimos la forma que tiene hoy, el formato que tiene hoy. Y para nosotros, yo no me imaginaba nuestra vida fuera de Impacto y fuera de Dulos después, porque nos involucramos en los dos. Pero era obvio que no podíamos seguir adelante porque iba a pasar a ocupar el lugar de pastor principal. Pero ¿saben qué? Era mi constante, era un desafío porque yo estaba pegado a Impacto porque amaba Impacto, ¿no? Amábamos Impacto con mi esposa. Pero una de las señales fue que nosotros nos podíamos ir en cualquier momento, y tanto Impacto, que está a cargo de pastor practicante Marcos Lewandowski, y Dulos, que está a cargo del diácono Santiago Evandri, funcionan perfectamente y siguen creciendo perfectamente. Porque es lo que pasa cuando un ministerio lo haces para la gloria del Señor. Vos no sos la persona principal. Es más, nosotros nos fuimos a Impacto, lo dejamos un par de meses antes de lo establecido, a Dulos un par de semanas antes de lo establecido. ¿Por qué? Era como, muchachos, háganse cargo, ya están listos. ¿Por qué? Porque hacemos ministerios para que Cristo sea engrandecido. Que Cristo sea engrandecido. Y la persona que está a cargo es como decimos, ¿no?, en el truco, un 4 de copas. Es alguien, sí, servís al Señor, pero es alguien que no es importante. Porque el que importa es Cristo. Cristo es el que tiene la preeminencia. Estás sirviendo de manera que Cristo es engrandecido y vos sos menos visible. Si no es así, ¿qué hace falta en tu vida para que sea así? ¿Qué cosas tenés que arreglar en tu vida para que Él crezca y vos disminuyas? El elemento esencial a cada una de estas preguntas es la humildad. Es un corazón humilde. El mismo corazón que nos muestra Juan. Una humildad digna de imitar por todo cristiano que quiere ser aprobado por Dios y bendecido por Dios. Entonces, hermanos, hasta acá las palabras de Juan el Bautista. Los últimos versículos que tenemos acá son una nota editorial del apóstol Juan. ¿Qué es lo que hace Juan? Está comentando el testimonio de Juan el Bautista. Juan hace mucho esto en el cuarto evangelio. Y de sus declaraciones, Juan lo que hace ahora, el apóstol Juan, es dar algunas declaraciones que nos llevan a nuestro último punto, a la tercera lección que vamos a ver acá. Porque decís, bueno, ¿cómo me mantengo humilde? ¿Qué cosas tengo que hacer para recordar? ¿Qué cosas tengo que recordar? ¿Qué cosas tengo que hacer para mantenerme con el mismo corazón humilde que tiene Juan? Que abraza la soberanía de Dios, que entiende cuál es su lugar en la historia, que entiende que el secreto del gozo es el servicio y entregar tu vida por completo para que vos disminuyas y Cristo sea exaltado, que sea engrandecido. Bueno, lección número 3 que vemos acá. Para servir al Señor con un corazón humilde, necesito recordar quién es aquel que estoy sirviendo. Para servir al Señor con un corazón humilde, necesito recordar quién es aquel a quien estoy sirviendo. Juan dice, yo tengo que menguar y el Hijo tiene que ser exaltado. ¿Por qué? Porque es el Hijo. Porque es el Hijo de Dios. Es único. Eso es el unigénito. Es único. Es sin igual. Y eso lo hace digno. Lo hace digno de mi servicio. Y en los siguientes versículos lo hemos explicado por Juan, con profundidad. Si te faltan razones para ser humilde, si todavía tenés un atisbo de autoexaltación,
por las cosas que haces, por las cosas que lográs. Los siguientes versículos son un recordatorio que nos da nuestro Juan, nuestro discípulo amado por el Señor, que nos muestran cómo nosotros podemos tener la actitud que tenía Juan el Bautista. Primeramente, primer recordatorio que vemos acá, solo Jesús es divino. Solo Jesús es divino. Y vos tal vez digas, bueno, eso es obvio. No, obvio, Cristo es el Señor. Él es divino. Pero no es tan así. No es tan obvio, porque si no, no habría la falta de humildad que existe en la iglesia en general. Juan nos dice, el que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Juan se da cuenta de esto. Juan es un hombre común y corriente, un hombre limitado por el tiempo y el espacio. Era terrenal, pecador como cada uno de nosotros. Y por eso tenía que ministrar con humildad. ¿Por qué? Porque tiene que recordar que Cristo es diferente. Cristo es divino. Él es el único que proviene del cielo. Y lo dice 2 veces, ¿se dan cuenta? 2 veces dice exactamente lo mismo en un versículo. Él viene de arriba y Él está por encima de todo. Él es celestial, Él es divino. No hay plan B. No hay plan B. Cristo tiene que ser engrandecido y yo tengo que disminuir. Debo mantenerme humilde. ¿Por qué? Porque soy un hombre. Un hombre sirviendo a un Dios todopoderoso, a un Dios que es eterno, a un Dios que es infinito. Soy solo un hombre. Soy solamente un ser humano. Cuando yo considero eso y recuerdo que hay solamente uno que es divino, solamente uno que vino de arriba y uno que está sobre todo, mi corazón recuerda y digo, tiempo de humillarme delante del Señor. Segundo recordatorio acá. No solamente Jesús es divino, solamente Él es divino, sino que solamente el testimonio de Cristo es perfecto. Solamente el testimonio de Cristo es perfecto. Hablando de Cristo, dice Juan, lo que ha visto y oído, porque Él es el que está sobre todo y que vino de arriba, lo que ha visto y oído, esto testifica. Pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. Pues a quien Dios envió, habla las palabras de Dios, porque da el Espíritu sin medida. Jesús conoce todas las cosas. Eso lo vimos bien claro en los pocos versos que escribió Juan hasta ahora. Nos hacíamos la pregunta, ¿no? ¿Por qué Jesús tiene la autoridad de hablar con las personas y decirles, antes de hablar, amén, amén? De cierto te digo. ¿Por qué? Porque conoce todas las cosas. Y porque conoce todas las cosas, su testimonio es el único que es perfecto. Solamente Él es Dios. Solamente Él vino de arriba para decirnos las cosas celestiales. Solamente Él puede dar un testimonio que es seguro. Ahora, tal vez te preguntás, ¿pero los profetas del Antiguo Testamento? ¿Entonces no podemos confiar en ellos? Sí, por supuesto que sí. Los profetas del Antiguo Testamento recibieron el Espíritu Santo estuvo sobre ellos y escribieron el Antiguo Testamento. Los apóstoles ya tenían el Espíritu Santo dentro, la era de la iglesia, escribieron el Nuevo Testamento. Ambos, profetas y apóstoles, recibieron la inspiración de parte de Dios, fueron inspirados por el Espíritu Santo a escribir la palabra de Dios, pero no sabían todas las cosas. Escribieron parte de la Escritura, parte de la revelación de Dios, pero no conocían todas las cosas. Su testimonio completo no es perfecto, porque son seres humanos caídos igual que vos y que yo. Pero el testimonio de Cristo es perfecto. Jesús da testimonio de las cosas que vio. Y no solamente eso, sino que Jesús tuvo el Espíritu Santo durante todo su ministerio. ¿Recuerdan que Juan dio testimonio? Yo vi el Espíritu Santo descender sobre él y permaneció en él. Por eso él es el Cristo. Él es el ungido por el Espíritu Santo durante todo su ministerio. Y acá cuando dice porque da el Espíritu sin medida, está hablando acerca de Cristo. El Padre le dio a Cristo el Espíritu Santo sin medida. Entonces no hay falla en ninguna de las cosas que Cristo dijo. Es confiable, es confiable. Y es interesante esto, que su testimonio no fue recibido por la gran mayoría. Esto es un hipérbole que hace Juan. Dice, nadie recibe su testimonio. Quiere decir que la gran mayoría de la gente no recibió su testimonio. Pero algunos recibimos el testimonio de Cristo. Algunos recibimos sus palabras. Y podemos decir, Dios es veraz. Amén. Dios es veraz. Podemos escudriñar la Escritura y hacerla la guía de nuestras vidas, la fuente de nuestra verdad,
Pero recordando este tema de la humildad, recordamos que solamente el testimonio de Cristo es perfecto. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué podemos hacer si no ser humildes? Tenemos que ser humildes. ¿Por qué? Porque solamente el testimonio de Cristo es perfecto. El nuestro no. El nuestro no. Hay muchísimas cosas que no sabemos. Hay un montón de cosas que nosotros no sabemos. Hay un montón de cosas de la Biblia que nosotros no sabemos. ¿Se dieron cuenta cuando hablamos y decimos, bueno, esto puede ser esto o esto, esta zona puede ser esta o esta? Hay cosas que no podemos decir con dogmatismo aún de la palabra de Dios. Son cosas menores, obviamente, pero no podemos decir, bueno, esto, Enón quedaba a 25 kilómetros y medio de este lugar. No lo podemos decir con dogmatismo. Hay cosas que no sabemos. Hay cosas que no entendemos en su totalidad. Que tenemos una idea, pero hay cosas que no sabemos. Y realmente tenemos que ser sinceros y decir, no lo sé. Y eso te lleva a ser humilde. Esta semana un hermano me preguntó acerca de un pasaje en Hebreos. Y yo leí Hebreos un montón de veces en mi vida. Pero le dije, mirá, sinceramente, dame unos días para que pueda estudiar el pasaje, que pueda ver el contexto, que pueda hacer un estudio de palabras para ver, porque, te soy sincero, no conozco el libro de Hebreos en profundidad. Y sinceramente, si me preguntás, el último libro de la Biblia que predicaría en esta iglesia sería el libro de Hebreos. Realmente. Porque implica 3 o 4 veces más horas de estudio que un estudio normal. ¿Por qué? Porque tenés que meter en tu cabeza todo el sistema levítico y de sacrificios del Antiguo Testamento para entender lo que está queriendo decir en cada una de sus partes. Es súper difícil de entender el libro. No es imposible, pero necesitas trabajar un montón. Y le digo, déjame un tiempo. ¿Por qué? Porque tenés que ser lo suficientemente humilde para decir, mira, no lo sé. No lo sé en su totalidad. Después de un tiempo, bueno, le di una respuesta satisfactoria, espero. Hay cosas que ignoramos por completo. Hay cosas acerca del pecado, acerca de la salvación, acerca del cielo, acerca de la eternidad, que ignoramos por completo. Hay cosas acerca de la persona de Dios, de sus atributos que no entendemos, que ignoramos por completo. Nos esforzamos por entender la palabra de Dios, estudiamos por horas incontables la palabra de Dios, pero no sabemos lo que Cristo sabe. No sabemos lo que Cristo sabe. Eso tiene que mantenernos humildes, hermanos. Eso tiene que llevarnos a ser humildes. Último recordatorio. Juan termina con la frutilla del postre acá. Dios ama al Hijo. Dios ama al Hijo. Versículos 35 y 36. Dice, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Es al Hijo a quien el Padre entregó toda autoridad, todo dominio, todo. Todo está en manos del Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre ama al Hijo. Un pastor, un predicador muy conocido, que es uno de mis predicadores favoritos, se llama R.C. Sproul, dijo esto. La Escritura en su totalidad nos habla del amor de Dios por su pueblo. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? La Escritura en su totalidad nos habla del amor de Dios por su pueblo. Pero muy a menudo nos enfocamos tanto en el amor de Dios por nosotros que nos olvidamos que el fundamento del amor de Dios por nosotros es el amor que tiene desde la eternidad por su Hijo. Recuerden, no somos hijos naturales de Dios. Somos hijos adoptados por Dios. La única razón por la que estamos acá es el amor del Padre por el Hijo. Si estás en Cristo, la única razón por la cual estás en Cristo es por el amor del Padre al Hijo. Hace un tiempo atrás estábamos en otra iglesia y el pastor estaba predicando Efesios 2 y estaba hablando acerca de las maravillas, cómo nosotros somos salvos por gracia, cómo nosotros estamos muertos en delitos y pecados y nuestra condición era
era terriblemente mala y estábamos muertos y estábamos condenados a la ira de Dios y al infierno por siempre, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos salvó. Y era exaltando al Señor que somos salvos por gracia y es un don de Dios y qué grande que es el Señor. Y el mensaje fue buenísimo, pero terminó el mensaje y estaba este hombre, y por eso no digo hermano, digo este hombre, estaba consternado después del mensaje. Estaba serio. Y nos acercamos, otro hermano y yo, y le decimos, ¿qué pasa? ¿Te pasa algo? Dice, estaba consternado, dice. Yo pensé que Dios me había salvado porque había visto algo bueno en mí. Pero no es así. Yo pensé que había algo en mí que Dios vio, por eso me salvó. Este pasaje nos recuerda que no es así. Este pasaje nos recuerda que la única razón por la que podemos disfrutar del amor de Dios es que el Padre amó al Hijo. La historia de la redención completa tiene como fuente el amor del Padre al Hijo. De eso se trata la historia de la redención. Dios durante toda la historia salvando personas que eventualmente van a ser la novia, el regalo del Padre al Hijo. Un grupo de personas que por la eternidad van a darle gloria a Cristo por los méritos que Él logró en la cruz al salvarnos. La fuente de nuestra salvación es el amor del Padre al Hijo. Y nada más. Es a través del Hijo que podemos obtener la salvación de nuestras almas. Es imposible no mantenerse humilde en el servicio al Señor cuando consideramos eso. Que el amor que podemos disfrutar hoy y la oportunidad que tenemos de servir es por causa de que el Padre ama al Hijo. Es a través del Hijo que somos salvos. El que cree en el Hijo, dice, tiene vida eterna, por fe en su sacrificio. Pero Juan termina diciendo acá, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida. No verá la vida eterna, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El que rechaza el regalo del Hijo no puede pretender la aprobación del Padre. El Señor es claro, hoy al mediodía veíamos en la clase de fundamentos que Dios no cambia. Dios no cambia. Y Dios estableció de antemano que el que cree en el Hijo tiene vida eterna y el que rechaza al Hijo es condenado por toda la eternidad, en el infierno eterno, en la muerte eterna. No hay otra cosa. Son dos caminos. Uno que lleva a la vida eterna y otro que lleva a la perdición eterna. Tal vez estás escuchando esto y nunca conociste a Cristo. Tal vez nunca te arrepentiste de tus pecados. Tal vez nunca escuchaste el Evangelio. El mensaje claro del Evangelio es este, que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y la palabra de Dios dice que si vos crees eso, si vos crees que Cristo es el Salvador del mundo, si vos reconoces que sos pecador y que estás separado de Dios y que necesitas un Salvador, si vos te arrepentís de tus pecados y venís a Cristo, el Señor te va a dar vida eterna, como dicen estos pasajes. Te va a adoptar en la familia de Dios, vas a ser un hijo de Dios automáticamente y vas a disfrutar de todos los beneficios que vemos acá de un hijo de Dios. Es tu responsabilidad creer en el mensaje del Evangelio, pero también nos dice que el que desobedece al Hijo. Y la idea acá es que si no crees, estás desobedeciendo al Padre, estás desobedeciendo a la voluntad perfecta de Dios, estás rechazando, estás dándole la espalda. El Señor viene con el único regalo que puede darte vida eterna, que es la sangre preciosa de su Hijo, Cristo. Y vos decís, no, bueno, tenés que saber que si estás haciendo esto hoy, estás desobedeciendo a Dios, estás desobedeciendo al Hijo. Es clara la palabra de Dios, no vas a ver la vida eterna, sino que la ira eterna de Dios, que lleva a la muerte eterna, permanece sobre tu persona en este momento. Necesitas venir a Cristo. Él murió por tus pecados, Él pagó por tu condena. Vení a Cristo hoy, porque el que rechaza al Hijo va a enfrentar el infierno eterno, por siempre, por siempre. Pero hermanos, nosotros tenemos un recordatorio acá, de parte del Señor. ¿Cómo nos mantenemos humildes? ¿Cómo nos mantenemos humildes? Bueno, fácil. Recordamos quién es el Señor, a quien estamos sirviendo. Solamente Él es divino. Nosotros no somos divinos.
Yo soy un hombre caído, igual que vos. Él es divino. Él es el único digno de nuestro servicio, porque Él es único. Recordamos que solamente su testimonio es perfecto. Eso nos hace humildes. Nos recuerda que tenemos que ser humildes. Recordamos que la única razón por la cual nosotros podemos disfrutar del amor de Dios hoy y del servicio a Dios, que es un privilegio, es porque el Padre ama al Hijo. Y por su inmenso amor eterno, nosotros somos partícipes de ese amor y de la salvación que hay en Cristo. El apóstol Juan entendió todas estas cosas y por eso nos recuerda. Tenemos que servir al Señor con humildad de corazón. Tenemos que servir al Señor con humildad, recordando todas estas cosas, recordando el privilegio que tenemos de servir al Señor, poniéndonos en el lugar que nos corresponde, humildes delante de la presencia del Señor. Juan el Bautista era así, y es un desafío para nosotros. Esto es algo que pasa en toda la historia de la iglesia, hermanos. Esto es algo que enfrentan todas las personas. Es un desafío para cada persona que ministra o que sirve al Señor. Es así. Pasaron muy poquitos capítulos de la historia de la iglesia y tenemos a dos personas que en nombre del servicio al Señor vienen delante de los apóstoles y ponen a sus pies cierta cantidad de plata y dicen, vendimos en tanto nuestra propiedad. ¿Ven? ¿Qué estaban tratando de hacer? Estaban compitiendo con los demás, mostrando, mirá, nosotros servimos igual, pero su corazón estaba equivocado. ¿Cómo le fue? Ananías y Zafira. Muertos. Es un desafío constante para nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a permanecer humildes o vamos a ser arrogantes en nuestro servicio al Señor? ¿Vamos a servir con un espíritu de humildad y de amor por nuestros hermanos, por el beneficio de nuestros hermanos y para la gloria del Señor? ¿O exaltándonos a nosotros mismos? ¿Cómo vamos a servir? ¿De una manera que Cristo es exaltado y nosotros salimos de escena? ¿O de una manera en que nosotros nos exaltamos a nosotros mismos y decimos, sí, Jesús, hacete un costadito que estoy hablando yo, estoy ministrando yo, estoy sirviendo yo? ¿Qué va a determinar tu servicio? Juan el Bautista era un ejemplo de servir con humildad. No todos eran así. No todos eran así. Los discípulos de Juan no fueron así, lo vemos acá. Los fariseos no eran así, lo vemos acá y lo vamos a ver en los próximos capítulos también. Durante todo el Evangelio de Juan no eran así. Siempre estaban compitiendo con el Señor Jesús, siempre tenían celos y envidia del Señor Jesús. Ahora van a escuchar que el Señor hace más discípulos que Juan, que bautiza más discípulos de Juan y su corazón se va a efervecer de envidia. Cuando Jesús se entere de esto, dice, los fariseos están diciendo que yo tengo más popularidad que Juan. Bueno, es tiempo de salir, me voy al norte. Pero antes nos cuenta la palabra de Dios que Jesús necesitaba, le era urgente pasar por Samaria. La palabra de Dios nos dice que era urgente, que era necesario. ¿Era así? ¿Jesús necesitaba pasar por Samaria? ¿Él tenía que pasar por Samaria realmente? Bueno, semana que viene vamos a verlo. Hasta entonces nos quedamos con el desafío de Juan el Bautista, de servir al Señor con un corazón humilde. ¿Por qué? Porque Él es digno. Y cada acción que llevamos en nuestra vida cotidiana, en nuestro servicio dentro de la iglesia, que nos guíe a que Cristo sea engrandecido y que nosotros seamos cada vez menos visibles. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Y por favor te rogamos que los desafíos que escuchamos hoy sean una realidad en nuestras vidas y que nosotros, Señor, recordando a quién servimos, podamos tener el mismo corazón humilde que Juan. Señor, que nosotros podamos abrazar tu soberanía, que nosotros podamos entender cuál es nuestro lugar en la historia, que nosotros
podamos entender que el verdadero gozo proviene de entregar nuestras vidas en servicio a ti. Señor, que nuestro servicio esté marcado por la exaltación de Cristo y la humillación de nuestras personas. Te pedimos estas cosas en el nombre precioso y exaltado de Jesús. Amén.